Mira, yo también pensaba que mi vida era perfecta. Bueno, no perfecta del todo, pero lo suficiente para sentirme cómoda. Estaba casada con un hombre que, a ojos de todos, era un buen tipo, educado, trabajador, simpático con los amigos. Vamos, lo que se dice un hombre normal. Pero es curioso cómo, cuando todo parece ir bien, es justo en ese momento cuando empiezas a notar que algo no encaja. Como si detrás de esa fachada impecable hubiera una grieta que nadie más ve. Supongo que sabéis a qué me refiero, ¿no? Todos tenemos esa etapa en la que la rutina se convierte en el telón de fondo de nuestra vida. Y de repente te das cuenta de que las cosas que antes te hacían feliz ya no lo hacen. Me levantaba, preparaba el café, desayunábamos juntos, hablábamos de trabajo, de lo que haríamos el fin de semana. Lo típico. Era nuestra pequeña burbuja, y aunque a veces me incomodaba sentir que algo no iba bien, lo ignoraba. Porque, al final, nadie quiere enfrentarse a la verdad cuando parece que todo está bien, ¿verdad? Pero claro, esa perfección no era real. Era solo una ilusión. Y lo peor de todo es que lo sabía. Sabía que algo estaba roto entre nosotros. No sé cómo explicarlo, pero es como si lo llevara sintiendo en el fondo del estómago durante meses. Pero no lo quieres admitir. ¿Sabéis esa sensación? Como cuando algo te incomoda, pero no sabes muy bien qué es, así que sigues adelante, pretendiendo que todo está bien, porque lo último que quieres es enfrentarte a la verdad. Pues eso era yo. Lo que pasa es que el amor no siempre es esa historia de cuento que nos venden. No, para nada. Es más bien un laberinto, lleno de momentos altos y bajos. Y cuando te das cuenta de que la otra persona empieza a alejarse de ti, poco a poco, casi sin darte cuenta, es entonces cuando comienzas a preguntarte, ¿será cosa mía? ¿Estaré exagerando? Pero, al final, no puedes engañarte por mucho tiempo. Y la verdad, por más que intentes evitarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en mi caso, esa verdad llegó como un golpe que no vi venir. La primera señal, y claro, esto lo piensas después, pero en el momento ni te das cuenta, fue cuando empezó a pasar más tiempo fuera. Es que el trabajo me está consumiendo, me decía. Oh, tengo que quedarme hasta tarde, tenemos un proyecto muy importante. Y claro, ¿qué haces tú? Pues le crees. Porque confías. Porque es tu pareja y porque, ¿quién quiere admitir que algo malo está pasando? Nadie quiere ser esa persona, la que duda, la que desconfía sin motivo aparente. Así que, en vez de investigar, en vez de confrontarlo, me tragué mis dudas y decidí mirar hacia otro lado. Así que, ahí estaba yo, pensando que todo estaba bien, mientras poco a poco se formaba una tormenta a mi alrededor. No lo sabía en ese momento, pero lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Porque a veces, el peligro no está fuera de tu casa, sino justo a tu lado. Y bueno, supongo que llega un momento en el que las señales ya no son solo señales. Son más bien gritos. Recuerdo perfectamente cómo empezó todo. Un día me di cuenta de que él ya no estaba presente, ni siquiera cuando estaba a mi lado. ¿Sabéis lo que es estar hablando con alguien y ver cómo su mente está en otro sitio? Pues eso. Te mira, pero no te ve. Te escucha, pero no te oye. Y tú, ahí, intentando convencerte de que es solo estrés, que ya pasará, pero no pasa. Al principio pensé que era solo una mala racha. Porque, ya sabéis, en el matrimonio siempre hay altos y bajos, ¿no? Así que me convencí a mí misma de que era cuestión de tiempo, que todo volvería a ser como antes. ¡Qué ingenua! Pero el cambio era demasiado evidente para seguir ignorándolo. Las llamadas que no contestaba, los mensajes que llegaban a deshoras, las excusas del trabajo. Siempre había una razón. Y lo peor es que yo las aceptaba. Me daba igual lo que dijera. Porque prefería tragarme la mentira antes que enfrentarme a lo que realmente estaba pasando. Y claro, un día las cosas se hacen demasiado obvias como para mirar hacia otro lado. Fue una noche cualquiera. Él salió diciendo que tenía una reunión importante. Nada raro, ¿vale? Pero entonces, algo dentro de mí hizo clic. No sé si fue una corazonada o simplemente el hecho de que ya no podía seguir siendo tan ciega. Y ahí me vi, agarrando su móvil mientras estaba en el baño, con las manos temblando y el corazón a 1000 por hora. Sabía que lo que estaba a punto de encontrar no me iba a gustar. No sabía cómo, pero lo sabía. Cuando desbloqueé el teléfono, no me hizo falta ni buscar mucho. Ya sabéis lo que dicen, cuando la verdad te quiere encontrar, lo hace rápido. Y vaya si lo hizo. Mensajes. Decenas de ellos. Fotos. No explícitas, pero sí lo suficiente como para entender que aquello no era una simple amistad. Y ahí, en la pantalla de su móvil, estaba la respuesta que llevaba meses evitando. La chica. Mucho más joven, claro. Esa fue la primera puñalada. Como si la diferencia de edad hiciera que todo doliera aún más. ¿Por qué?, me preguntaba. ¿Por qué me hacía esto? ¿Por qué ella? ¿Qué tenía ella que yo no? La rabia me quemaba por dentro. Pero no hice nada en ese momento. Y es que, cuando descubres algo así, lo primero que sientes no es furia. Es algo mucho peor, una tristeza profunda, como si de repente todo lo que pensabas que era sólido se desmoronara. Y te quedas ahí, paralizada, sin saber cómo reaccionar.
Me senté en el sofá, con el móvil aún en la mano, intentando procesar lo que acababa de ver. Sabía que mi matrimonio, tal como lo conocía, había terminado. Lo más increíble de todo es cómo la mente humana busca excusas cuando no está preparada para afrontar la verdad. Y, en lugar de plantarme y enfrentarlo, en lugar de tirárselo a la cara cuando salió del baño, volví a mi papel de esposa comprensiva. Quizás estoy exagerando, me decía. O peor, quizás es una fase, quizás no significa nada. Pero claro que significaba algo. Por supuesto que significaba algo. El problema es que yo no estaba lista para aceptar que mi vida estaba a punto de dar un vuelco. ¿Sabéis esa sensación cuando alguien a quien amas te traiciona? No es solo el dolor de la mentira. Es la humillación. Es sentir que te han cambiado por alguien más joven, más atractiva, como si fueras una pieza de ropa vieja que ya no sirve. Como si todos esos años, todas esas promesas, no valieran nada. Y yo, en mi desesperación, lo único que quería era que las cosas volvieran a ser como antes. Como si pudiera ignorar todo lo que había visto y seguir adelante. Pero claro, llega un punto en el que no puedes seguir fingiendo. Yo ya no podía. Era como si una voz dentro de mí gritara, haz algo. ¿No puedes quedarte así? Y esa voz se hizo más fuerte con cada día que pasaba, con cada mentira que él me decía a la cara. Porque, sí, seguí escuchando las mismas excusas de siempre, es solo trabajo, no te preocupes. Y mientras él intentaba mantener las apariencias, yo sentía que mi corazón se rompía un poquito más cada vez. Entonces, una noche, mientras él estaba fuera, me senté en la cocina con una copa de vino y me hice la pregunta más difícil de todas, ¿qué vas a hacer ahora? Porque sabía que no podía seguir viviendo así, atrapada en una mentira, en un matrimonio que ya no existía. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Pero aún no sabía qué haría, ni cómo. Lo único que sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar y no para mejor. Y ahí estaba yo, rota por dentro, pero aún de pie. Sabía que la traición de mi marido no iba a quedar sin respuesta. Solo que, en ese momento, ni siquiera yo imaginaba lo que estaba por venir. Pero ya sabéis lo que dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Y yo estaba a punto de descubrir lo fría que podía ser. Y justo cuando pensaba que ya no podía ir a peor, que todo estaba destrozado, la vida me demostró que aún tenía más sorpresas guardadas. Una mañana cualquiera, él se despertó con unos moretones en los brazos. Al principio, no le dimos importancia. ¿A quién no le ha salido un moratón sin saber de dónde viene, no? Pero los días pasaban y esos moretones no desaparecían. De hecho, empezaron a aparecer más y más. En los brazos, en las piernas. Y con ellos, una sensación de que algo no estaba bien. Yo, en el fondo, lo vi como una señal del destino. ¿Sabéis eso de que todo pasa por algo? Pues ahí estaba yo, pensando que tal vez la vida me estaba dando una pequeña venganza, algo sutil pero efectivo. Pero, claro, no podía mostrar ni una pizca de lo que estaba pensando. Aparentemente preocupada, le dije, deberías ir al médico, esos moratones no son normales. Y así fue. En cuestión de días, nos encontramos sentados en la consulta, esperando el diagnóstico. Y, creedme, no estaba preparada para lo que vino después. El médico entró en la sala, con esa mirada seria que ya te dice que nada bueno va a salir de su boca. Nos miró a los dos y soltó una palabra que cambió todo, hemofilia. No sé si habéis oído hablar de ella, pero es una enfermedad bastante jodida. La hemofilia impide que la sangre coagule como debería, lo que significa que cualquier golpe o herida, por pequeña que sea, puede convertirse en algo mucho más grave. Y, de repente, ese hombre que se creía invencible, que iba por la vida como si nada ni nadie pudiera afectarle, estaba atrapado en una fragilidad que nunca había imaginado. Recuerdo la cara de mi marido cuando escuchó el diagnóstico. ¿Sabéis lo que vi en sus ojos? Miedo. Miedo puro. Porque, de alguna manera, sabía que esa enfermedad lo ponía en mis manos. Sin decir ni una palabra, sin mirarme directamente, pero lo sabía. Y yo también. Porque esa enfermedad no solo lo hacía dependiente de cuidados, lo hacía vulnerable. Más vulnerable que nunca. Y esa vulnerabilidad, esa debilidad, fue como una chispa que encendió algo dentro de mí. No fue compasión lo que sentí. No, en absoluto. Fue algo mucho más oscuro. Así que, ahí estábamos, con el diagnóstico sobre la mesa. Él, tratando de asimilar lo que eso significaba para su vida, y yo, bueno, yo observando en silencio, porque sabía que, a partir de ese momento, todo iba a cambiar. Y lo mejor de todo es que él no lo sabía. No se daba cuenta de que, mientras intentaba volver a conectar conmigo, pidiendo perdón, jurándome que todo lo que había pasado con esa chica no significaba nada, yo ya estaba empezando a tejer mi venganza. Lo más irónico de todo es que, de repente, volvió a necesitarme. Las cosas que antes hacía con independencia, ahora las hacía con mi ayuda. Lo cuidaba, le preparaba las comidas, le recordaba cuándo tomar la medicación. Y claro, él, en su ingenuidad, me daba las gracias. Cada día. ¿Podéis imaginarlo? El mismo hombre que me había traicionado, ahora dependía de mí para todo. Y en su cabeza, estaba convencido de que lo estaba cuidando por amor. Que su enfermedad había hecho que nuestro matrimonio volviera a ser lo que era antes. ¡Qué ciego estaba!
Las palabras de te quiero salían de su boca con una facilidad asombrosa. Como si el hecho de que estuviera enfermo borrara todo lo que había pasado. Como si sus errores quedaran perdonados simplemente porque ahora se encontraba débil. Incapaz de valerse por sí mismo. Y, a veces, casi me daban ganas de perdonarlo. Casi. Pero entonces recordaba esos mensajes, esas fotos. Recordaba las noches que me había dejado sola para estar con ella. Y esa rabia que había intentado suprimir durante tanto tiempo volvía a arder con más fuerza. Fue entonces cuando lo vi claro. Mi oportunidad. Yo tenía el control. Él no lo sabía, pero estaba completamente a mi merced. Y la idea de la venganza empezó a tomar forma. No fue algo que planeé de la noche a la mañana, ¿sabéis? Fue más bien como un proceso. Un día lo vi tomar su medicación y pensé, ¿qué pasaría si? Fue una idea fugaz, pero lo suficientemente poderosa como para que no pudiera sacármela de la cabeza. Y a partir de ahí, cada vez que lo veía más débil, cada vez que me pedía ayuda para algo tan simple como levantarse del sofá, esa idea crecía. Porque, al final, lo que yo quería no era que me pidiera perdón. Ya no me importaban sus disculpas. Lo que yo quería era que sintiera lo mismo que yo sentí cuando lo descubrí con ella. Esa impotencia, esa sensación de que todo lo que creía seguro se te escapa de las manos. Quería que supiera lo que es depender de alguien que ya no te quiere, que ya no te respeta. Y que te cuida solo para poder destruirte poco a poco. Y así es como empezó todo. Primero, fingí ser la esposa comprensiva, la que estaba ahí para apoyarlo en su enfermedad. Le recordaba que se tomara la medicación, le preparaba comidas saludables, lo acompañaba a las visitas al médico. Pero lo que él no sabía es que, poco a poco, estaba empezando a trazar el plan perfecto para hacerle pagar por lo que me había hecho. Y lo mejor de todo es que él me lo estaba poniendo fácil. La enfermedad lo convirtió en una sombra de lo que era antes. Pero no era suficiente. Yo quería más. Mucho más. Y ya sabía cómo conseguirlo. La varfarina, ese medicamento que tomaba cada día para evitar complicaciones con la hemofilia, se convertiría en mi aliada. Y a partir de ese momento ya no habría marcha atrás. Mi plan estaba en marcha y él ni siquiera lo sabía. Es curioso, ¿no? A veces, la vida te pone en situaciones que jamás habrías imaginado. Ahí estaba yo, después de haber descubierto la traición más dolorosa que alguien puede experimentar, y de repente, él necesitaba de mí. No porque lo hubiera elegido, sino porque la enfermedad lo obligaba. Y de alguna manera, eso cambió todo. Supe en ese momento que tenía el control, que estaba en mis manos decidir el siguiente paso. Y claro, no iba a perdonarlo así como así. Eso nunca. Empezó poco a poco. Al principio, me costó fingir. No voy a mentir, parte de mí quería gritarle, decirle a la cara que sabía lo de ella. Que todo lo que habíamos construido estaba roto. Pero no lo hice. En vez de eso, jugué el papel. Le dije que lo entendía, que todos cometemos errores, que podríamos volver a ser lo que éramos. Y lo más increíble es que él me creyó. Me creyó como si todo fuera tan sencillo. Como si bastara con unas disculpas vacías y algunas palabras dulces para borrar todo el daño que me había hecho. Pero, en realidad, él no tenía ni idea de lo que yo estaba planeando. Lo más curioso es que él pensaba que estaba en pleno control. Volvió a llenar la casa con sus te quiero, con sus promesas de que todo iba a cambiar. Me decía que lo sentía, que lo que pasó con ella no significaba nada. Incluso me confesó que había terminado con ella, que ahora estaba completamente centrado en mí y en nuestra relación. ¿Y yo? Yo asentía, le sonreía y le decía que lo entendía. Qué irónico. A cada mentira que él me lanzaba, yo respondía con una mentira aún mayor. Y así comenzó mi venganza, disfrazada de reconciliación. A partir de ese momento, todo cambió. Empecé a controlar cada aspecto de su vida. Me ocupaba de sus medicinas, de su comida, de sus horarios. Y él, claro, lo agradecía. Gracias, cariño, no sé qué haría sin ti, me decía casi a diario. Qué ingenuo, ¿verdad? Pensaba que con cada palabra amable, con cada gesto cariñoso, estaba reparando lo que había roto. Pero lo que él no sabía es que, en realidad, estaba cayendo más y más en mi trampa. Una parte de mí disfrutaba de ese poder, no voy a mentir. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera en control de algo. Y lo mejor de todo es que él no tenía ni idea. Se lo creía todo. Y ahí, en medio de su fragilidad, volví a ser la esposa ideal, la que siempre estaba ahí, la que lo cuidaba sin hacer preguntas. Pero en mi mente, cada gesto, cada sonrisa, estaba calculado. Sabía que si seguía alimentando esa falsa reconciliación, tendría la oportunidad perfecta para dar el golpe final. Lo más extraño de todo es que empezamos a hacer cosas que, en su mente, eran parte de esa reconstrucción de nuestro matrimonio. No os imagináis la cantidad de cenas románticas que me pidió que hiciéramos, como si con eso pudiera borrar todo lo que había pasado. Cada vez que me ofrecía su mano desde el otro lado de la mesa, yo la cogía, fingiendo que sentía lo mismo que él. Pero en realidad, lo único que sentía era rabia. Y satisfacción. Porque cuanto más me esforzaba él por recuperar lo que habíamos perdido, más claro tenía yo que nunca más iba a ser la misma.
Ni yo, ni nosotros. A veces, me hablaba de lo que haríamos cuando él se recuperara. Hacía planes para el futuro, imaginaba viajes, escapadas románticas. Yo asentía, sonriendo, mientras en mi cabeza pensaba en cómo iba a terminar todo esto. En cómo su futuro ya no iba a ser como él lo imaginaba. Pero no tenía prisa. Sabía que cuanto más alargara este juego, más sufrimiento le estaba causando. Porque lo más irónico de todo es que él pensaba que estábamos bien. Que estábamos recuperando algo. Pero lo que él no entendía es que no hay vuelta atrás cuando has traicionado a alguien de esa manera. Todo lo que estaba haciendo era construirse una ilusión que yo, poco a poco, me encargaría de destrozar. Cada día que pasaba, él se volvía más dependiente de mí. Me pedía ayuda para cosas sencillas, como levantarse del sofá o incluso vestirse. Y ahí estaba yo, siempre dispuesta, siempre con una sonrisa en los labios, mientras por dentro me consumía la satisfacción de saber que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Porque, aunque él pensaba que estábamos juntos en esto, la realidad es que estaba solo. Completamente solo. Y pronto lo descubriría. Y fue en ese momento cuando decidí que era hora de empezar con el plan. La varfarina. Ese medicamento que él tomaba todos los días, como parte de su tratamiento para la hemofilia. Empecé a investigar, a leer sobre los efectos secundarios, sobre lo que podía pasar si tomaba más de la cuenta. Y ahí lo vi claro. Tenía la herramienta perfecta en mis manos. Él confiaba en mí para que le administrara la medicación, para que me asegurara de que todo estaba en orden. Nunca se le ocurrió dudar de mí. No después de todo lo que había hecho para ganarme su confianza de nuevo. Pero esa confianza era mi arma secreta. Así que, poco a poco, empecé a darle dosis más altas. No tanto como para que lo notara de inmediato. Pero lo suficiente como para que su cuerpo empezara a debilitarse más de lo normal. Y cada vez que se quejaba de que se sentía más cansado, o de que los moretones parecían más grandes, yo ponía mi mejor cara de preocupación. Deberías descansar más, le decía, sabiendo perfectamente que no era el cansancio lo que lo estaba debilitando. Era yo. Me convertí en su cuidadora, en su enfermera, y al mismo tiempo, en su verdugo. Él no lo sabía, pero su vida estaba en mis manos. Cada día que pasaba, yo controlaba más y más su destino. Y lo mejor de todo es que él seguía creyendo que todo estaba mejorando entre nosotros. Creía que habíamos superado esa etapa oscura, que la enfermedad nos había unido. ¡Qué ingenuo! Pero, por supuesto, no podía saberlo. Porque el juego del engaño es así, cuanto más crees que estás ganando, más cerca estás de perderlo todo. La falsa reconciliación se convirtió en el escenario perfecto para mi venganza. Y lo más retorcido de todo es que, cuanto más lo cuidaba, más convencido estaba de que yo lo había perdonado. Pero en realidad, todo lo que hacía era acercarlo un poco más a su fin. A cada paso que daba, a cada sonrisa que le ofrecía, estaba construyendo el escenario para su caída. Y lo más increíble es que él seguía sin darse cuenta. Para entonces, ya lo tenía todo perfectamente calculado. No es que hubiera mucha ciencia detrás, la verdad. La varfarina, ese anticoagulante que se había convertido en su medicina diaria, era mi aliada. Lo más increíble es que nadie se lo imaginaba. Ni él, ni los médicos, ni siquiera los que nos rodeaban. Todos pensaban que yo era la esposa devota, la que estaba siempre a su lado en los peores momentos. Nadie sabía que, con cada cucharada de comida que le servía, le estaba acercando un poquito más a su final. Es curioso cómo algo tan pequeño, tan aparentemente insignificante, puede causar tanto daño. Solo era cuestión de ir aumentando poco a poco la dosis. Nada demasiado drástico, para no levantar sospechas. Pero lo suficiente como para que su cuerpo empezara a mostrar los efectos. Y claro, cada vez que él se quejaba de que se sentía más cansado, más débil, yo ponía mi mejor cara de preocupación. ¿Será la enfermedad? Cariño, ¿necesitas descansar más?, le decía. Y él me creía. Siempre me creía. Los moretones empezaron a aparecer con más frecuencia. Al principio, eran pequeños, casi imperceptibles. Pero con el paso de los días, se hicieron más grandes, más oscuros. Y lo mejor de todo es que nadie lo relacionaba conmigo. Al fin y al cabo, ¿quién iba a pensar que yo, la esposa fiel que estaba ahí en cada consulta médica, que preparaba cada comida con cuidado, que controlaba su medicación, iba a ser la causa de su sufrimiento? Era el plan perfecto. Un plan tan meticuloso que, hasta el último momento, nadie sospecharía de mí. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi realmente debilitado. Fue una tarde cualquiera, mientras él intentaba levantarse del sofá y sus piernas no le respondieron. Se tambaleó, y durante un breve segundo, sentí una punzada de satisfacción. Le ayudé a levantarse, claro. Fingí estar preocupada, como si su caída me hubiera roto el corazón. Pero por dentro no sentía nada. O mejor dicho, sentía que mi plan estaba funcionando a la perfección. Lo más curioso es que, a medida que él se debilitaba, yo me sentía más fuerte. Como si cada uno de sus pasos hacia la fragilidad me diera más poder. Los días empezaron a volverse una rutina. Él, cada vez más cansado, más dependiente. Yo, cada vez más implicada en su cuidado. La ironía es que, cuanto peor se sentía, más dependía de mí. Era un círculo perfecto. Cuanto más me necesitaba, más vulnerable se hacía, y cuanto más vulnerable era,
más fácil me resultaba seguir con mi plan. A veces me miraba con esos ojos llenos de gratitud, como si de verdad creyera que yo era su ángel salvador. Pero lo que no sabía es que yo no lo estaba salvando. Lo estaba hundiendo más y más. Uno de los momentos más tensos de todo esto fue cuando los médicos empezaron a notar que algo no iba bien. Las consultas eran cada vez más frecuentes, y los análisis de sangre mostraban que su coagulación estaba empeorando. Claro, para ellos era parte de la evolución de la enfermedad. Ninguno sospechaba que era yo quien estaba acelerando todo. Y lo mejor de todo es que, cuando el médico me preguntaba si él estaba tomando la medicación correctamente, yo asentía con una sonrisa inocente, diciendo que lo cuidaba con todo el amor del mundo. Y lo hacía, a mi manera. Al final, lo que más me sorprendía era lo fácil que resultaba todo. Nadie dudaba de mí. De hecho, recibía más y más elogios por ser una esposa tan entregada. «Qué suerte tienes de tenerla», le decían. Y él, desde su debilidad, me sonreía. Como si esas palabras fueran la prueba de que todo lo que habíamos vivido se estaba superando. ¡Qué iluso! Si hubiera sabido lo que realmente estaba pasando. Que la persona que estaba matándolo lentamente era la misma que lo cuidaba con tanto esmero. Seguramente se habría derrumbado en ese mismo instante. Pero no. Nadie lo sabía. Nadie sospechaba. Porque, al final, eso es lo más aterrador del engaño: cuanto más crees en él, más real se vuelve. Y yo me había convertido en una experta en hacer que todo pareciera real. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Todo formaba parte de este teatro macabro en el que solo yo sabía cómo iba a terminar la historia. El desgaste fue lento, pero constante. Al principio, él intentaba mantenerse positivo, incluso optimista. «Saldremos de esta», me decía. «Cuando me recupere, todo será como antes». Pero yo sabía que no habría recuperación. No para él. Cada vez que le veía luchar por levantarse, o cuando se quejaba de los dolores, yo asentía, lo tranquilizaba. Y le decía que todo iba a mejorar. Qué irónico, ¿no? Le estaba dando esperanzas mientras, al mismo tiempo, lo arrastraba cada vez más hacia el abismo. Los días pasaban y él empezó a aceptar su situación. Ya no hablaba del futuro. Ya no hacía planes. Todo se redujo a sobrevivir un día más. A intentar mantener algo de dignidad mientras su cuerpo se debilitaba más y más. Y yo, como buena actriz, me mantenía a su lado, como si nada hubiera cambiado. Como si aún fuéramos esa pareja perfecta que todos pensaban que éramos. Lo observaba, día tras día, viendo cómo se apagaba poco a poco. Y lo único que sentía era una mezcla de satisfacción y vacío. Porque, en el fondo, sabía que me estaba acercando al final. El final que yo misma había diseñado. Sabía que no podía mantener el plan indefinidamente. Había un punto de no retorno, y ese punto estaba cerca. Cada vez que lo veía acostarse, más débil que el día anterior, sabía que la noche fatídica estaba a la vuelta de la esquina. Ya no se trataba solo de envenenarlo lentamente. Ahora, lo que me mantenía en vilo era cuándo y cómo dar el golpe final. Porque, al fin y al cabo, no bastaba con verlo sufrir. No. Tenía que asegurarme de que su final fuera definitivo. Y ya tenía todo planeado. El jardín. Ese lugar donde todo acabaría. El escenario perfecto para el último acto de esta tragedia que yo misma había escrito. Un accidente. Eso es lo que dirían. Un mal paso, un tropiezo en el jardín. Todo parecería fortuito, como si la vida misma hubiera decidido poner fin a su sufrimiento. Pero solo yo sabría la verdad. Solo yo sabría que el destino no había jugado ninguna carta. Que había sido yo quien había decidido cuándo y cómo terminaría su historia. Y así, con cada día que pasaba, me acercaba más y más a la noche en que todo terminaría. Él, cada vez más débil, cada vez más dependiente de mí, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Pero yo sí. Yo lo sabía desde el principio. Y la espera, esa espera silenciosa mientras lo veía marchitarse poco a poco, fue lo que me dio la fuerza para continuar. Porque, en el fondo, ya no había vuelta atrás. La venganza estaba casi completa y el final, bueno, el final estaba muy cerca. La noche había llegado. Aquella noche que había planeado durante semanas. Todo estaba perfectamente calculado. No había margen para errores, no podía permitirme que algo saliera mal. Sabía que mi esposo estaba tan débil que apenas se mantenía en pie. El plan había funcionado a la perfección. Pero ahora, todo dependía de los últimos pasos. Esta noche iba a ser el final. El final que había estado esperando. El final que había diseñado cuidadosamente desde el primer día en que descubrí su traición. Todo estaba tranquilo. El jardín, iluminado tenuemente por las luces del porche, era el escenario perfecto. Lo había preparado todo. Cada detalle. Sabía que un simple accidente parecería lógico. Un tropiezo, un mal paso en la oscuridad, una caída fatal que podría atribuirse a su enfermedad, a su fragilidad. Nadie sospecharía de mí. Nadie lo haría porque, en la superficie, yo seguía siendo esa esposa perfecta, la que había estado a su lado todo este tiempo, la que había cuidado de él cuando más lo necesitaba. Esa noche, lo llevé al jardín. Él estaba tan débil que apenas podía mantenerse de pie sin mi ayuda.
Sus pasos eran torpes, lentos. Me miraba, con esos ojos llenos de gratitud, como si yo fuera su única salvación. ¿Os imagináis? Aún me miraba con amor. Ni siquiera en ese momento sospechaba nada. Yo lo sostenía con delicadeza, con cuidado. Una buena actriz hasta el final. Pero en mi interior, el corazón me latía con fuerza, no de nervios, sino de anticipación. Sabía que estaba a punto de conseguirlo. Y entonces, sucedió. Lo solté justo en el momento perfecto. Un tropiezo, un pequeño desequilibrio y cayó. Fue rápido. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo, ya tan debilitado por la enfermedad y por las dosis de varfarina que había estado tomando. No pudo hacer nada para evitarlo. Se desplomó en el suelo del jardín, su cabeza golpeó contra el borde de la piedra, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Lo había logrado. El accidente estaba completo. Mi plan, ejecutado a la perfección. Me agaché junto a él. Aún respiraba, aunque débilmente. Había sangre en el suelo, extendiéndose lentamente bajo su cabeza. Lo miré y en ese momento, por primera vez en todo este tiempo, sentí algo. No era compasión, no. Tampoco era remordimiento. Era más bien una mezcla de alivio y vacío. Después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras, los engaños, la manipulación, había llegado al final. Pero, extrañamente, no me sentía como esperaba. No sentía esa satisfacción completa que había imaginado. Solo había silencio. Lo vi mirarme, como si tratara de decir algo, pero sus palabras no salían. Solo quedaba un débil susurro que se perdió en la noche. Y ahí, en ese instante, justo cuando pensé que todo había terminado, sentí algo extraño en mi cabeza. Un ligero mareo. Nada importante al principio, pero fue suficiente para que me detuviera. Me llevé la mano a la frente, intentando mantener el equilibrio, pero el mareo se intensificó. De repente, el jardín comenzó a girar a mi alrededor, y sentí como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Me tambaleé y caí de rodillas junto a él. Lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo, junto a él, mirando al cielo, incapaz de moverme. El mareo se convirtió en náuseas, y luego, en un dolor punzante en mi pecho. Fue en ese momento cuando lo entendí. Dios. ¿Cómo no lo vi venir? El veneno. El mismo veneno que había estado dándole a él, también lo había estado ingiriendo yo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar? Me di cuenta de que, en algún punto, él también había estado jugando su propio juego. Mi marido no era tan ingenuo como yo pensaba. Sabía lo que estaba haciendo todo este tiempo. De alguna manera, había descubierto lo que yo estaba tramando. Y ahora entendía todo. La amante, aquella mujer más joven de la que tanto había sospechado, también había estado involucrada. Entre los dos me habían estado envenenando lentamente, igual que yo a él. Era una venganza doble. Me habían dado de mi propia medicina. No me lo podía creer. Había subestimado a ambos. Mientras yo pensaba que tenía el control, que estaba manejando la situación. Ellos también habían estado moviendo sus propias fichas. Esa chica, la que creía que era la causa de mi dolor, no solo era su amante, sino también su cómplice. Y yo, en mi obsesión por la venganza, había caído en su trampa. Había sido tan ciega, tan confiada en mi propio plan, que no vi venir la emboscada. Todo lo que había planeado, todo lo que había construido, se volvía contra mí en ese momento. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Me encontraba tan débil como él. Los dos, tumbados en el suelo del jardín, agonizando. ¡Qué ironía! Había planeado todo para que él cayera en mis manos, y ahora... éramos los dos los que estábamos al borde de la muerte. En ese momento, comprendí lo retorcido de toda la situación. Dos personas, dos venganzas, cada uno jugando su propio juego, y ambos perdiendo en el proceso. Porque, al final, nadie ganaría. La venganza, esa sed que me había consumido por completo, no solo lo estaba matando a él, sino también a mí. Me giré con dificultad hacia él, y nuestras miradas se encontraron. No había odio en sus ojos. Solo resignación. Era como si, en ese último instante, los dos supiéramos que habíamos ido demasiado lejos. Que nuestras venganzas, nuestros engaños, no nos habían llevado a ningún lado. Solo a este jardín, bajo un cielo oscuro, en medio de la noche, sin nadie más alrededor. Los dos atrapados en el mismo destino que habíamos creado para el otro. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el sonido del viento entre los árboles y el susurro de su voz. Apenas audible. No sé lo que dijo. Quizás un último intento de disculpa, o tal vez una confesión. Pero ya no importaba. Todo había terminado. Los dos habíamos jugado a ser dioses, a controlar el destino del otro, y ahora... el destino había decidido por nosotros. No quedaba nada más por hacer. Solo esperar el final. Y así terminó todo. No como lo había planeado, no como había imaginado durante tanto tiempo. La venganza, esa dulce sensación de justicia que tanto anhelaba, se había vuelto amarga. Porque al final, cuanto más intentas destruir a alguien, más te destruyes a ti mismo. No hubo vencedores en esta historia.
Solo dos personas que, por no saber perdonar, acabaron atrapadas en su propio juego macabro. Y así es como acaba. No siempre se gana, ni siquiera cuando crees que tienes todo bajo control. A veces, la venganza no es el final, sino el principio de algo mucho más oscuro. Porque, en el fondo, la venganza nunca es tan dulce como parece. Solo es un veneno que termina por consumirnos a todos.